¿Qué vas a hablar esta noche? Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿De dónde se originó el pecado? Oh, es un tema interesante que seguramente nuestros amigos que nos miran detrás de la pantalla, por Facebook o por donde sea, les va a interesar. Así es, así que no se lo pierdan y regresamos en breve. Yo no logro entender de tu amor hacia mí. Por el mal me alejé, mas viniste por mí. Sin respuestas tendré, las deseo saber. Ya no puedo esperar, ese día será cuando vuelva el Señor. Vamos a aprender acerca de el origen del mal. Y como habíamos comentado anteriormente, que muchos piensan que el pecado se originó con Adán y Eva, que se originó aquí en la tierra. Sin embargo, cuando nosotros leemos esta linda palabra de Dios, nosotros miramos que hubo una grande batalla, ¿verdad? Y para esa grande batalla, nosotros tenemos que viajar juntamente a muchos años anteriores al cielo, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en nuestra lectura, ¿qué es lo que nos dice Primera de Juan 4:8? Lo podemos buscar, pero estos versículos son muy conocidos. Este versículo es muy conocido. ¿Qué es lo que nos dice? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Eso es lo que nos dice este versículo de Primera de Juan. Y si esta promesa, si la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, eso nos dice a nosotros que de Dios no nace, no procede el mal, de Dios no viene el sufrimiento y de Dios no viene el dolor, ¿verdad? Porque ahí nos dice que Dios es ¿qué? ¿Y qué es amor? A ver, ustedes díganme. Los que han estado enamorados, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? A ver, Luis. Bueno, Se mira muy sonriente. ¿Qué es amor? El amor es algo que sientes por dentro y es difícil de decirlo en palabras, pero expresarlos con tus sentimientos, con tu persona. Es inexplicable, algo maravilloso que tienes dentro de tu corazón. A ver, Fidel, muy sonriente. A mí ¿Qué es amor? me enseñaron otro concepto, a lo mejor, pero lo voy a decir. Ajá. Amor es dar lo que tú tienes sin esperar nada a cambio. Eso es algo que a mí me enseñaron cuando estuve en un centro de rehabilitación. Me dijeron, da lo que tú tienes, pero no esperes, porque ya sería como estar dando para esperar como que te den recompensa, exactamente, y no es así. Muy bien. Quiero escuchar de una dama. ¿Alguna dama quiere expresar qué es el amor? Nomás somos 4. 5. A ver, doña Marta, ¿qué es el amor? En sus palabras. Para mí el amor es algo que nace
que se da del corazón, ¿verdad? Y por eso dice el amor de Dios, porque yo sé que Dios es amor para todos. Amén. Para todos es amor, ¿verdad? Así Para es. mí ese es el concepto de amor. Y muy Como el amor de una madre, que es Ajá. incondicional para un hijo, el amor de un padre, el Así amor de una familia, ¿verdad? Ujú. Así es el amor de Dios para todos los seres humanos. Usted ha dicho muy correcto. Y ustedes notan que cuando yo pregunté qué es el amor, ¿por qué nadie comentó algo negativo? Porque no hay nada negativo de decir del amor, ¿verdad? Todos cuando mencioné la palabra amor, los ojos les brillaron y todos empezaron a sonreír, ¿verdad? Y es precisamente lo que es Jesús, ¿verdad? Que Dios es amor, es todo lo positivo, pero no incluye nada negativo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hablar acerca del mal y dónde es que se originó, ¿verdad? Y para eso vamos a abrir nuestras escrituras y vamos a leer en Ezequiel 28 y vamos a leer de versículos 11 al 19 y vamos a iniciar aquí con Marcos y vamos a dar la vuelta uno por uno si me ayuda a leer los versículos. ¿Ezequiel qué? Ezequiel capítulo 28 versículos de 11 al 19. Aparte de Marisol, quería decir algo, ¿no? Nosotros cuando estamos chicos Ajá. tenemos eso de amor, aunque no sepamos el concepto, pero sabemos que es algo bonito, porque lógico, ¿no? Que cuando alguien te quiere, pues, o te quiere dar algo, pues es porque te aprecia y te está dando amor, cariño, porque no puede ser que alguien te esté pegando y te diga te quiero, pues eso sabemos que no es así, ¿ah? Por eso, aunque no sepamos el concepto de amor, pero sabemos que es algo bonito. Así es, muy bien. Y vamos a iniciar aquí con Marcos en el versículo 11. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Omar 12. hijo de Adán, endecha al rey de Tiro y dile, así dice Dios, el Señor, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. 13. Marta, si nos ayuda, por favor. Todo el Edén es el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba. Rubí, topacio, esmeralda, crisolito, unice y jaspe, zafiro, turquesa, berilo. De oro eran tus engastes y adornos preparados desde el día en que fuiste criado. Podría ser la mía está en inglés. 14. 14, ¿no? Fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. El 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. 18. Con la multitud de tus maldades y de tus tratos deshonestos, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, que te consumió, te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 19. Dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ok, estos versículos ¿de quién nos están hablando? De Lucifer, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de Lucifer y cómo era antes de su caída, ¿verdad? Antes de ser arrojado juntamente con los otros ángeles aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Qué era el puesto de Lucifer? ¿Qué significa Lucifer? Primeramente, voy a necesitar el apoyo de todos. Significa lucero de la mañana. Ok, lucero de la mañana, muy bien. Portador de luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el puesto de Lucifer cuando él gozaba de la presencia de Dios?
¿Qué era el puesto de él? Era como director, como ahora está el pastor y todavía está el director de una división. Y yo siento que era el director de lo que estaba y él hacía las decisiones que pues Dios le decía a él. So he kind of handled everything. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué más hacía Lucifer en el cielo? Tenía muchas cualidades lo que Dios le había brindado, como tener voces únicas, dirigía el coro celestial, ¿verdad? Y de una u otra forma tenía muchas potencialidad sobre otros ángeles para poder, como dice Mónica, él dirigía a muchas cosas en el cielo. Era como un buen líder, ¿ah? Excelente. Que era como un ejemplo para mucha multitud de ángeles. Todo eso. Así es. Algo que a mí me maravilla de Lucifer es de que estaba el trono de Dios. Y el trono de Dios era protegido por ángeles, pero no por cualquier ángel. Protected por querubines y serafines. ¿Y qué era Lucifer? ¿Qué tipo de ángel era él? Era un querubín. Pero Lucifer era hermoso, ¿verdad? Él era hermoso. Su semblante era muy hermoso. Alto, ¿verdad? Los ángeles no son chaparritos como yo, ¿verdad? Sino los ángeles no nos podemos imaginar. Son enormes, son hermosos, ¿verdad? Y Dios había creado Lucifer como portador de luz y él se gozaba. Imagínense el trono de Dios. Salía la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, Lucifer estaba allí al pie del trono de Dios. ¿Y cómo es que Ezequiel explica de que Lucifer nació maldad? Realmente, para poder entender esto, tenemos que entender un poquito de la historia de la vida en el cielo, ¿verdad? Los ángeles se gozaban en alabanza con Jesús, ¿verdad? Ellos anhelaban, les encantaban cantar, ellos se gozaban a cantar. Y otra cosa que los ángeles se gozaban era seguir las órdenes de Jesús. Ellos se deleitaban en poder escuchar y entender y obedecer la palabra de Dios. Acordémonos que la ley de Dios ha existido ¿desde cuándo? ¿Desde Adán y Eva? ¿Desde cuándo? Desde mucho antes de Adán y Eva. Desde el cielo existía la palabra de Dios y permanecerá para siempre, ¿verdad? Entonces Lucifer miraba, dice la palabra de Dios, que a Lucifer le empezó a nacer, que él se empezó a enfocar en sí mismo. Le nació en él orgullo, ¿verdad? Se enorgulleció. Thank you. He was prideful, ¿verdad? Entonces, por ese orgullo que le nació a Lucifer, él se empezó a alejar de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y es lo que puede suceder con nosotros. ¿Por qué es que nosotros nos alejamos de la palabra de Dios? Como dices tú, el orgullo puede ser un punto muy importante en nuestras vidas que sin darnos cuenta nos entra y cuando ya queremos ver que estaba mal fue porque nació el orgullo que nosotros mismos creamos y no nos damos cuenta. Y es precisamente lo que sucedió con Lucifer, que Lucifer quitó la mirada de Jesús y se empezó a fijar en sus propios poderes, se empezó a fijar en su propia hermosura, se empezó a que quiso ser igual que Dios, ¿verdad? Y él sabía el reto que iba a ser eso, ¿verdad? Que no iba a ser fácil. Así que él tenía que plantar en los demás ángeles dudas, mentiras hacia Dios. ¿Y qué es lo que Lucifer atacaba primero de Jesús? ¿Qué es lo que él atacaba? Creo que está bien todos los comentarios que estamos haciendo. Estamos hablando del origen del mal. Entonces yo quiero que podamos explicar un poco más las personas que nos están viendo detrás de la cámara, cómo, o sea, lo que estoy entendiendo hasta ahorita es que Dios creó a un ángel malo o cómo lo creó. ¿Cómo Dios creó? ¿Dios crea cosas malas o no?
No, lo que pasa es que Dios creó a los ángeles, a los querubines, serafines, de una forma de amor, y todos eran amor. Pero ese es un misterio, le llaman el misterio de la iniquidad. Nosotros no podríamos saber cómo es que nació el orgullo, el yo de Lucifer, porque solamente cuando Cristo venga, cuando Dios venga, nos va a saber explicar exactamente por qué fue que nació. Ese es uno de los grandes misterios que me quisiera ver cuando Cristo venga de los cielos, a preguntarle por qué es que de dónde le nació Lucifer, el ver, por ejemplo, a decir Dios, a quererle ver diferencia a otro ángel, al ángel Miguel, decirle, hey, ¿por qué le das preferencia a él? O algo, el egoísmo, si yo he hecho esto, yo soy esto, ¿de dónde nació? Si era un ángel, era creado por Dios, algo donde no había pecado. Entonces es un misterio para poder entender que de dónde le salió él ese pecado. Okay. Entonces, Marisol, estamos hablando que Dios crea seres humanos con libre albedrío, ¿o cómo? Así es, cuando Dios creó a los ángeles, Él los creó perfectos. ¿Qué significa perfectos? Sin pecado. Los ángeles no conocían lo que era el pecado en el cielo, hasta que nació en Lucifer. Los ángeles no habían conocido, no conocían el pecado, no conocían una mentira, no conocían el sufrimiento, no conocían el mal. Hasta, como dice Ezequiel, que hasta que se halló en Lucifer aquella maldad. Pero como tú dices, un buen punto, el libre albedrío, the freedom of choice, ¿verdad? Dios los creó a todos los ángeles con una virtud especial. ¿Y qué fue esa? Que no los creó robots, ¿verdad? Igual como nosotros no nos creó robots. ¿Y qué significa eso? Que no nos creó no nos creó con que le tenemos que obedecer, sino que Dios, igual que los ángeles, le dio esa opción a los ángeles, así como nos la dan nosotros, de poder escoger a obedecerle, ¿verdad? Y nosotros debemos de obedecer a Dios por amor. Y es lo que por muchos años los ángeles hacían, ¿verdad? Los ángeles adoraban, los ángeles obedecían a Jesús por amor. Entonces, así como nos dice Ezequiel, que nació en Lucifer maldad, ¿verdad? Y como nos dice Luis, ¿cómo es que Lucifer nació maldad? Es un misterio que la Biblia no nos revela, ¿verdad? Es un misterio que muchos de nosotros a veces tratamos de explicar, pero en realidad no hay explicación. Yo me acuerdo que como recién bautizada, mi hermana siempre me preguntaba, ¿y por qué Dios permite que los niños mueran? ¿Por qué Dios permite? Y yo decía, no, es que Dios, siempre le echamos muchas veces la culpa a Dios, pero ¿por qué no le echamos la culpa a Satanás, verdad? Porque él es el culpable del sufrimiento, del dolor, de los desafíos, de las tentaciones, ¿verdad? Entonces estamos tratando de entender un poco de cómo es que se desarrolló esta maldad de Lucifer y por qué es que Dios lo permitió, ¿verdad? Porque ustedes creen que a Dios lo agarraron desprevenido, que Dios no sabía lo que Lucifer estaba haciendo. No, porque Dios es omnisapiente. Él sabía que todas estas cosas iban a suceder. Lo que Dios dejó hacer es que Satanás pudiera ser, pues es omnipotente, omnisapiente. Él lo sabe todo, antes o después, lo que Él crea, Él hace. Entonces, Él sabía, Dios, que iba a pasar eso. Así es, Luis. Pero una pregunta para todos nosotros, estamos aquí para compartir, ¿ok? La pregunta es, Dios sabía que Lucifer estaba naciendo maldad. Vino el Lucifer y se rebeló. Ahora, ¿por qué Dios no Dios podía desaparecerlo así? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué no lo hizo? No lo hizo por amor a su creación, porque había quedado algo perfecto. Algo también que a mí me llama la atención es porque ya Lucifer tenía, ¿cuántos ángeles no tenía incluidos? Una tercera parte de los ángeles. Entonces, si él
destruía a Lucifer, ¿qué pasaba con esa tercera parte de ángeles que él tenía? Iban a creer que Lucifer tenía razón. Que Dios era un Dios de Injusto. injusto. Y van a jalar más gente, porque, a más ángeles, porque dicen, ahí está, se deshizo de Lucifer, y es cierto lo que Lucifer dijo, que Dios no es un Dios justo, y iba a traer, o sea, Dios es sumamente inteligente, y Dios sabe por qué permite que sucedan muchas cosas. No es un Dios que injusto, por el mismo amor que tuvo todavía, aún así, con Lucifer, aún revelándose, porque le dio oportunidad de arrepentimiento, aunque él no lo quiso, Lucifer, él todavía él quiso mantener una forma de atracción para que se arrepintiera por muchas formas, pero no lo pudo lograr hacerlo. Y lo que me gusta es que trata que Dios lloró, Dios sufrió, porque Sí. vio a su hijo, y es la misma cosa que pasa con cada uno de nosotros hoy en día, que nos rebelamos, o el orgullo se nos sube y hacemos cosas que no debemos, y Dios está llorando por nosotros con las manos abiertas. Ven, te acepto como eres, te acepto, nada más acepta lo que has hecho, que no está bien, y a veces es algo que nosotros hacemos. Bueno, bonitos comentarios de todos, y precisamente lo que ustedes han comentado, ¿verdad? Si Dios, que ya lo sabía todo, que ya sabía el plan, que ya conocía la rebelión de Lucifer, él podía mandar un rayo que lo matara y se acabó, ¿verdad? Pero realmente era necesario que Lucifer desarrollara su plan completo para que la humanidad y los ángeles pudieran ver el resultado del pecado, a qué los lleva el pecado, ¿verdad? Porque tengan en cuenta que cuando Lucifer estaba metiendo mentiras a los ángeles, le estaba diciendo que Dios era injusto, que la ley de Dios era muy estricta, ¿qué mal estaba diciendo a los ángeles? Que el orden del cielo no estaba correcto, ¿verdad? Y si Dios haya terminado con Lucifer, eso haya como ido con lo que Lucifer estaba diciendo, ¿verdad? Pero Dios es un grande misericordia, le dio una oportunidad a Lucifer para arrepentir, aún a los ángeles. Y también dice que Lucifer pudo haber recobrado su puesto, pero ¿por qué no lo hizo? Porque su orgullo fue más grande, que mejor para Lucifer valió más la pena tratar de ganarle el puesto a Dios que volver a obedecerlo, ¿verdad? Y yo lo que hallo interesante es el extremo al cual Lucifer fue, ¿verdad? Que Lucifer, él sabía que su trabajo, que su rebelión era grande, y él no quería sufrir las consecuencias solito, ¿verdad? Él quería jalar a todos los ángeles que él podría. Y yo me preguntaba, ¿por qué ustedes creen que cuántos ángeles cayeron juntamente con Lucifer? Una tercera parte. ¿Y cuántos son esos? No hay un número exacto, millares y millares de ángeles, ¿verdad? Pues fueron muchísimos. Entonces, ¿por qué es que tanto ángel creyó a Lucifer? Porque no sabían la mentira, nunca eran perfectos, no sabían que era mentir, que era el orgullo. Nada más Satanás lo sabía porque él lo creó. Y por eso ellos le creyeron, porque pues it was reasonable, o sea, lo que él estaba hablando, como que él los manipuló y hizo las palabras que él usó. Así es, los ángeles en ese entonces no habían escuchado una mentira, no sabían lo que era una mentira, entonces al escuchar a Lucifer muchas veces le creían, pero aún así existían ángeles leales a Jesús. Y yo me admiraba de cómo cuando leía que los ángeles le rogaban a Lucifer para que se arrepintiera. Aún Jesús mismo con amor lo
amonestó. Amonestó. Lo amonestó. Sorry. Lo amonestó para que Lucifer se podría arrepentir. Sin embargo, esa amonestación solamente creó resistencia en el corazón de Lucifer, ¿verdad? Y como consecuencia, ¿qué es lo que pasó con Lucifer? Le dijeron que ya no tenía un lugar aquí en el cielo. Ya no tenía un lugar en el cielo, ¿verdad? Echaron en el cielo. Y fue arrojado juntamente con una tercera de los ángeles a rodear, primero a vagar y finalmente quedaron aquí en la tierra. Y es la manera que nosotros lo podemos aplicar para nuestra vida hoy, ¿verdad? Viviendo en un mundo donde finalmente, ahorita vamos a ver cómo es que Lucifer tomó dominio de la tierra, pero cómo es que viviendo en el mundo donde el dueño, el creador del pecado, cómo es que nosotros podemos vencer el pecado hoy en día, viviendo en un mundo donde el dueño de esta tierra es el dueño del pecado, el dueño de la mentira, el dueño de la tentación, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos resistir todas esas cosas, verdad? Realmente no puede haber solución si no es con Cristo Jesús. Y vamos a ver qué señal. Bueno, ya sabemos que cuando Dios creó la tierra, Él creó a dos seres vivientes, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron esos dos seres vivientes? Adán y Eva, ¿verdad? Igual que los ángeles, Dios no podía imponer que ellos le obedecieran. Por eso es que les dio el libre albedrío. Entonces, ellos tenían esa opción de obedecerle por amor o desobedecerle, ¿verdad? Y Dios le puso como prueba de amor una sola cosa, ¿verdad? Y eso lo vamos a encontrar vamos a ir a Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Un voluntario, por favor. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivare y lo guardare. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Así es. Entonces, ¿cuál fue la única prueba de obediencia que Dios le puso a Adán y Eva? El árbol de la ciencia exactamente. Entonces, ¿por qué es? Muchos dicen, ¿por qué es que Dios, sabiendo que iban a comer de este árbol, por qué Dios lo puso allí? ¿Verdad? ¿Qué comentarios ustedes tienen sobre eso? Realmente el árbol que estaba ahí no tenía nada de malo. No tenía nada de malo. Lo malo que vendría hacia el hombre es la desobediencia, porque era un simple árbol, era un fruto, pero ese árbol no tenía maldición, no tenía nada, solo estaba ahí para mostrar obediencia hacia Dios. Así es. Marcos ha dicho muy bien, ¿verdad? Ese árbol no tenía nada especial, nada que cuando lo comieras te iba a dar un poder, como decía Lucifer, ¿verdad? Sin embargo, fue la idea de la obediencia a Dios, ¿verdad? Dios nos da a cada uno de nosotros la opción de poder obedecerle o no, ¿verdad? Entonces, bueno, ya la contestamos. ¿Qué fue? ¿Cómo es que entró el pecado a la vida del ser humano a través de Adán y Eva? ¿Por qué? ¿Porque comieron el fruto? Por la desobediencia ahora fue. Así es, por la desobediencia. Ahora el pecado entró a la tierra no por el fruto que se comió, porque tenía un poder, sino por la desobediencia, ¿verdad? Entonces, vamos a leer aquí en Juan, vamos a ver en Juan capítulo 8, versículo 44.
Un voluntario, por favor, que yo lo tenga. 44. 844, por favor. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que en él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, automáticamente la tierra se volvió dominio de Satanás. Y ahora sí, Satanás. Porque, ¿qué significa la palabra Satanás? ¿Por qué decimos Satanás? Enemigo, o sea, que está en contra de Dios. Enemigo, ¿verdad? Enemigo de Dios. Antes era portador de luz y ahora, porque en la antigüedad los nombres tenían significado, ¿verdad? Y ahora por la desobediencia, este mundo ahora viene siendo dominio de Lucifer. ¿Y qué nos dice este versículo que acabamos de leer? A ver si pusimos atención. Bueno, Marisol, hemos hablado mucho. ¿Por qué no traemos ese tema a la vida real? A lo que estamos pasando. Realmente el diablo es como, es rojo con cola y con cuernos. ¿Cómo lo podemos identificar hoy día? ¿Cómo lo podemos identificar? Pues yo creo que él no sufrió una transformación. Si fue desechado del cielo como un ángel, el mismo ángel tiene con esa misma imagen. Nomás que el pecado lo fue deteriorando su personalidad de él, porque no, el ser humano lo ha tratado de disfrazarlo de una forma terrorífica para que la gente tenga como un cierto temor por el físico, pero en realidad no es como lo pintan, ¿no? Y como dicen, no, el diablo no es como lo pintan, sino porque fue un ángel en el cielo, y ni en la Biblia en ningún lugar menciona que fue transformado con cola ni con cuernos, sino ni con su que trinche, por su maldad no lo es. Simplemente el mismo pecado que él mismo originó lo ha hecho cambiar en su físico por la deformación del pecado que él mismo ha hecho, pero en sí no es como lo pintan, sino es como un ángel caído. Así es, ¿verdad? Si miramos en el jardín del Edén, cómo Lucifer se transformó en ¿qué usó? Una serpiente. Se transformó en una serpiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy? Hay un versículo que yo les voy a leer a ustedes que se encuentra en Apocalipsis 3:21 que dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿verdad? Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros que así como Él venció, nosotros también podemos vencer, ¿verdad? ¿Y cómo es que nosotros podemos vencer el pecado, el mal? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa eso, Marcos? Que solamente con Jesús, agarrado de mano a mano, nosotros podemos vencer este mal, ¿verdad? Porque Cristo dijo una promesa muy grande: y recibiréis poder. Es una frase muy poderosa. Así es, Marcos. Y aún viviendo, yo lo que le quiero dejar es que aún viviendo en este mundo de pecado, con Jesús siempre vamos a ser vencedores.